Bueno, primero muchas gracias por supuesto a los organizadores, estoy contento aquí de estar compartiendo esta mesa con todos ustedes. A ver, para ir directo, bien, quizás yo puedo hablar desde la experiencia como escritor peruano y lo que le sucede actualmente a muchos escritores peruanos. Yo empecé a publicar, yo publiqué mi primer libro de cuentos en 1992. Para esa generación era impensable enviar una novela a una editorial española, pero simplemente, o sea, ni se nos ocurría. No estaba, o sea, era una cosa inalcanzable. Entre otras razones porque para nosotros el paradigma de novelista siempre ha sido Mario Vargas Llosa, ¿no? Hablo del comienzo de los 90, entonces claro, la cosa no era tan fácil, digamos, la competencia era bastante dura, sin duda. Sin embargo, esto por un lado motivó que muchos de estos escritores de los años 90 empezaran ellos mismos también a crear editoriales independientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya con los escritores más jóvenes, a partir del 2000, tienen la alternativa de las editoriales independientes que se han ido consolidando, una muy buena base, pero luego ya les permitía, ahora sí a ellos, hablo de escritores de, digamos, 23, 24 años para adelante, ya pensar en editoriales españolas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pensar en Santiago Roncayolo, por ejemplo, ¿no? que es, por supuesto, muy querido, pero él ya era un escritor que tenía una novela y para él era claro que, bueno, ¿por qué no publicar en España? No tenía por qué haber, era posible hacerlo. Y bueno, claro, no fue fácil, por supuesto. Como tampoco es fácil publicar en sus respectivos países, siempre, así como es difícil publicar en Perú, en Argentina, etc., pues para los españoles también, escritores españoles también es difícil publicar en España, sin duda. Entonces, creo yo que a partir de este nuevo siglo, para los escritores peruanos, bueno, yo aprendí creo de los más jóvenes, eso me enseñaron, que ¿por qué no hay que tenerle miedo a una editorial española? Bueno, hay que presentar los manuscritos, hay distintas vías. En mi caso fue bastante azaroso, muy azaroso, y bueno, se dio, como digo, hay muchos factores que llevan a que un libro, una novela se plasme, ¿no? en una editorial. Yo realmente, si hablo de mi experiencia, ha sido gracias al azar. Gracias al azar. Esto lo digo para comenzar, ¿no? Quizá Eduardo, no sé cómo desde su experiencia. Sí necesitamos micrófono, ¿no? ¿O no? Sí, oye, no, a lo mejor. ¿Sí? Sí, mejor con micrófono. Sí. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Muchas gracias por mi segunda invitación a Ginebra. Con Manolo tenemos eso ya en nuestro listado de ciudades. Tenemos un encuentro pendiente todos los años en Ginebra. Estuvimos aquí en octubre, entonces esta es la segunda vez que vengo y me siento muy a gusto con Daniel y compañía. A ver, tomo el tema. Yo creo que siempre es azaroso, ¿no? Siempre hay un elemento de azar en esto. Y como hizo Ricardo, yo hablaré de mi experiencia, porque es lo único que tengo a la mano y lo único que conozco. Guatemala tiene un par de elementos agregados que quizás no hayan en Perú. Uno es que no hay lectores. Es un país de muy pocos lectores. Y esto ha engendrado entonces muy pocas editoriales. Y las editoriales que hay son bastante mediocres, ¿no? Una labor editorial poco profesional. Yo empiezo publicando también muy azarosamente y muy vertiginosamente, ¿no? Yo no escribía, etcétera, pero ese es otro tema, con Alfaguara. Alfaguara se entera que yo estoy trabajando en manuscrito, me llaman por el tema, que lo quieren leer, les gusta y lo publican en cuestión de semanas. Fue una cosa muy vertiginosa. Y el libro se agota en menos de un año en Guatemala. Cosa que a mí me pareció increíble. Yo era muy ingenuo y no sabía cómo funcionaba el mundo editorial. Y eso, pero ¿por qué Alfaguara? ¿Por qué Alfaguara no se va a México? El libro jamás llegó a México. Jamás llegó a El Salvador.
para que mis libros llegasen a El Salvador, tuve que pasar por España, ¿no? Es una imagen bastante fuerte, ¿no? El que yo le he dicho anteriormente, de que los escritores centroamericanos, latinoamericanos en general, pero centroamericanos especialmente, para llegar a Centroamérica tenemos que usar el trampolín de España. En otras palabras, la distribución de las editoriales en Latinoamérica en general, pero especialmente en Centroamérica, es inexistente, ¿no? Entonces luego publico con editoriales españolas, sin ningún miedo, lo que decías de Santiago, ¿no? O sea, yo no diferenciaba entre publicar aquí o publicar allá, o simplemente quería que mi libro llegara a más lectores, ¿no? Entonces eso me lleva a buscar editoriales españolas, por supuesto, ¿no? Para poder volver a tierras latinoamericanas. Entonces es una experiencia muy diferente y a la vez muy similar, ¿no? Que tú me mencionabas también de tus primeros libros. Esta idea de poder alcanzar otros países, en mi caso países centroamericanos. Bueno, yo creo, los amigos han hablado de azar. Yo sostengo que el azar es la conciencia de la necesidad. Entonces no existen los azares. Es decir, existen, las cosas se confabulan en un momento determinado, entonces se producen felizmente o desgraciadamente acontecimientos. Yo, como editor español, debo decir que a veces se nos subestima, en el sentido de que, por ejemplo, en América, ¿no? Claro, aspirar a verme editado en un sello español es demasiado. Y yo creo, o sea, que se subestiman en cierto modo y nos sobreestiman. Y yo creo que eso es malo. Yo creo que eso es muy malo porque no tiene por qué tener América ningún complejo de inferioridad respecto a España. Y la evidencia está en su literatura, que a mí me parece que hoy, teniendo nosotros un buen el estado de nuestra literatura, digamos, la literatura en español en Europa es a mi juicio bastante buena, desde luego no tiene nada que envidiar a América a lo que pueda estar aconteciendo en España, en lo que a literatura respecta. Y me podría, en fin, podría estar aquí toda la noche dándoles ejemplos suficientemente ilustrativos. Yo creo, y eso lo hago extensivo tanto a los jóvenes que se me acercan con la inquietud de qué es lo que hay que hacer para publicar un libro con ustedes, o tanto en la otra orilla como en esta, yo siempre les digo que escribir un buen libro, o lo que yo entiendo que es un buen libro, y que desde luego pierdan el miedo a la hora de mandar ese libro, someter ese libro a juicio de los editores en España. Si no todos los editores españoles, porque también yo creo que hay que hacer un distingo, hay editores de una índole y hay otros entre que creo que nos contamos nosotros, que somos editores literarios, que acostumbramos, tenemos la mala costumbre, tenemos la fea costumbre de leer, y además leer sin prejuicios, o los prejuicios estéticos pues, que cada uno tenemos, ¿no? Aunque incluso yo diría que más de un editor español trata de dejar sus prejuicios al margen para enfrentarse de la manera más neutral a aquello que se les está dando. Es decir, y yo creo, yo por lo menos voy a hablar de cuál es nuestra actitud frente a un libro, digamos, exento, mandado motu proprio, nos da igual que sea de América o de Almansa en la Mancha española. Es decir, nosotros nos enfrentamos a ese libro sin pedir nada a cambio previamente. O sea, yo creo que el lector, el verdadero lector, el editor que es lector, esa es una de las pruebas de fuego. Es decir, no hay que pedir nada a cambio previamente. Hay que sumergirse en lo que se te ha confiado y ver cómo sales de esa experiencia. Entonces, en esa medida, yo creo que tanto un joven autor español como, en su caso, latinoamericano, tendría la posibilidad de ver un libro publicado en las editoriales españolas.
Es decir, lo que pasa es que, claro, también es cierto que los españoles de un tiempo a esta parte, y no quiero con ello agotar más tiempo, hemos tenido una actitud bastante soberbia respecto a Latinoamérica, y en lo que a la política cultural respecta, con esta especie de nuevo riquismo europeísta que nos ha entrado, hemos entrado en América un poco a saco. Es decir, primero, destruyendo un tejido editorial que pertenecía a América, comprándolo, porque estamos en la época de las grandes compañías, de los grandes grupos editoriales. Bueno, en fin, nos tenemos que supeditar o tenemos que acatar las leyes del mercado, pero en fin, es verdad que se ha perdido mucha autonomía en este sentido, y hoy, por ejemplo, la edición en español en América está colonizada por España, Norteamérica y Holanda, como ustedes muy bien saben. Es decir, y tampoco tendría que ver eso nada, es decir, si dejaran que las cosas discurrieran pues con cierta libertad, o sea, la libertad que impone simplemente el buen criterio, un buen criterio de excelencia. Es decir, lo que no hay que olvidar, y lo repito una y mil veces, que el editor también es una suerte de crítico, es un juez, y los críticos precisamente son aquellos que saben fijar jerarquías, y que no hay que tener miedo a fijar jerarquías, ni hay que tener miedo a someterse tampoco a ese criterio, digamos, selectivo. Pero yo les diría a los autores americanos que menos complejo respecto de España, que ellos tienen las mismas posibilidades de publicar en España, que quizá más que en sus países, y además que España también tiene la obligación de ser la llave para abrirles también a Europa. Bien, en todo esto de lo que estamos hablando, ¿qué función o qué papel ha cumplido, o está cumpliendo, o que está cumpliendo la editorial a la que representamos, Manuel y yo? Pues somos una editorial que ha tenido siempre una vocación hispanoamericanista desde el principio. Uno de los primeros libros escritos en castellano que se publican en la editorial es un libro de Juan Larrea, y gracias a ese libro se pudo llevar a cabo un proyecto de una colección en la que se había pensado desde un principio, antes de la fundación de la editorial. Y siempre ha habido por nuestra parte una intención de establecer ese vínculo, esa relación que por otro lado veíamos que no era recíproca en las políticas editoriales que desarrollaban otros editores, otros grupos editoriales en Hispanoamérica. Es cierto, y bien cierto, que Hispanoamérica es uno de las regiones en las que más libros españoles se venden. Los editores españoles se dieron muy pronto cuenta de ello y desarrollan cada uno sus propias políticas, ¿no? Pero por línea general, la política que fueron desarrollando ha sido bastante nefasta, en el sentido de que, y ya se ha apuntado algo de ello aquí, en las primeras intervenciones, en el sentido de que o bien se utilizó Hispanoamérica para saldar los fondos que no se podían vender en España, o se utilizó autores hispanoamericanos para desarrollar unas campañas de marketing, no se sabe muy bien con qué fines concretos, más allá de que esos autores se vendiesen en su propio país, pero no más allá de él. Ejemplo, Alfaguara, que ha nombrado, los libros que se hacían de autores hispanoamericanos, quitados los de Boom y etcétera, y que son 4, que se pueden contar con los dedos de una mano. Al resto, pese a premios de carácter latinoamericano y todo eso, se quedaban allá y no se traían los libros a España. Hay un montón de ejemplos que ilustrarían esta cuestión, ¿no? Nosotros, como una editorial modesta, hemos tratado de establecer ese vínculo que veíamos que no se producía, ¿no?
igual que tampoco se producía dentro del mismo territorio, del mismo continente americano, es decir, de no ser una figura literaria, era raro que los argentinos conociesen lo que se estaba haciendo en Lima o en México, etc. Pues bien, digo que dentro de nuestra modesta actuación, en un momento determinado y por esa aspiración americanista, Manuel Borràs, la editorial y en concreto Manuel Borràs, es invitado a Perú inicialmente, y a partir de ahí luego a Colombia y otros muchos países, con un proyecto, también por una cuestión puramente azarosa, como también ocurren casi todas estas cosas, pero que como bien ha dicho no es nada azaroso, y lo invitan a un proyecto de intercambio cultural para montar allí en Lima unas jornadas que se seguían repitiendo año tras año mientras estuvo la persona que dirigía aquello en aquel momento, y ante la consulta de esta persona, Manuel Borràs, Manuel propuso llevar a autores jóvenes o no tan jóvenes, poetas o escritores, a Lima, pero con la condición de que previamente sus correspondientes en aquel país, jóvenes o no tan jóvenes, que iban a recibirlos, leyesen sus libros y al revés, y se produjese en los encuentros un verdadero encuentro, es decir, que los autores peruanos presentasen a los españoles a los peruanos. Y no necesariamente se hizo eso con autores de la editorial, se hizo con algunos autores de la editorial, pero no con ninguno. En la primera ocasión con ninguno. En las 5 primeras ocasiones con ningún autor de ninguno. Pues hacer bien en corregirme, porque pensaba yo que había yo alguno. Pues eso, ninguno de la editorial, autores que considerábamos que estaban haciendo una labor importante, sobre todo los más jóvenes, y se les cursaba la invitación para, acompañados con Manuel Borràs, acudir allá y llevar adelante las jornadas. Eso trajo, con el tiempo, ya dice que son 5, luego hubo más en otros países, y con el paso del tiempo se ha traído o está trayendo sus frutos. De cara a la editorial, el reconocimiento en la última Feria del Libro de Guadalajara a la editorial Pretextos como editorial del año, que nos llenó de satisfacción porque es un galardón que se elige o que se da a partir de un jurado constituido por los grandes editores de todo el mundo. ¿Qué se hizo durante toda esa época? Pues se comenzaron a publicar una serie, sobre todo de poetas, que eran prácticamente desconocidos en España, pero de la altura de un Eugenio Montejo, de un José Watanabe, etc. Y se les trajo a España, también en intercambios de esas características. Se trató de establecer una serie de compromisos por parte de determinadas instituciones, como la Residencia de Estudiantes, para que fuesen autores residentes durante un mes en Madrid y impartiesen sus talleres, etcétera, etcétera. Y se publicaron sus libros y se llegó a acuerdos con librerías o editoriales de sus respectivos países para hacer coediciones con ellos, de manera que el libro funcionase tanto en su país como en España. No en todos los casos fue posible hacer eso, pero en la mayoría de los casos sí. Antes que tener que establecerse allá, porque eso es complicadísimo hoy en día, hoy por hoy, nuestro deseo sería poder tener una relación mucho más estrecha, teniendo una presencia más activa y más constante allá, pero por el momento esa solución de las coediciones, ya digo, con librerías o con editoriales, pues es algo que pues, funciona y creo que da buenos resultados, aunque claro, uno no se enriquezca con eso, pero tampoco pierde en el intercambio
nada, lo comido por lo bebido, pero a cambio se está desarrollando una política que creemos que es justa y necesaria. A partir de lo que había dicho Manuel en cuanto a la colonización editorial de América por parte de las editoriales españolas, hay una pregunta que me surge, me viene a la mente, y sería si esa colonización editorial no sería también una colonización literaria. Me explico. Estoy pensando en voz alta, así que es decir, el hecho de poder ser conocido implica o supone la publicación en España. A la vez, el escritor publicado en España, en su país respectivo, tendrá el prestigio de la publicación en España. Y si no el prestigio, por lo menos lo que muchas veces lo acompaña es decir, la promoción literaria. No habría ahí, por momentos, dentro del escenario literario nacional, como un golpe de Estado de figuras que son de pronto, que terminan por tener una visibilidad sin dejar, en cierta medida, o dejando muy poco espacio a aquellos que solo son publicados en el territorio nacional. No sé si entienden lo que quiero decir. No habría un sesgo debido justamente al hecho de pasar por España para luego tener visibilidad como escritor, que se repercute en lo que finalmente se termina por promocionar de la literatura de un lugar, ya sea nacional o de una región americana. Eso es una pregunta para ustedes, como escritores. Y luego, como editores, me pregunto si, de todas maneras, hay un embudo dentro de las posibilidades de las editoriales en la recepción de las obras de América Latina. Es decir, termina por publicarse cierto género, cierto estilo de literatura que corresponde también, es normal en cierta medida, a lo que a las expectativas o a las costumbres que se pueda tener en la península. Y justamente dado este hecho de colonización editorial, no termina por verse la literatura latinoamericana, en este caso, como en cierta medida la literatura latinoamericana tal como la perciben las editoriales españolas, o tal como la promocionan o como la producen las editoriales españolas. Así que... A ver, y un poco para llegar a lo que acabas de preguntar, tendría que retomar dos cosas que dijo Manuel que me parecieron muy interesantes, que tienen que ver con los reconocimientos y la importancia o no de las publicaciones españolas en el caso de los escritores latinoamericanos. Que es cierto que depende de qué editoriales se esté hablando, ¿no? Que eso no podemos decir que todas las editoriales, si solamente hablamos de España, funcionan igual. Definitivamente yo no las conozco a fondo, pero para mí sí está claro que hay, podría significarlo un poco así, editores y editoriales. Es decir, que es una práctica que lo vemos día a día, gracias. Es decir, que muchas veces se habla, como se habla de pretextos y se habla de Manuel Borràs, se habla de Anagrama, se habla de Herralde, se habla de, ahora hablando de editores más jóvenes, de Páginas de Espuma y se habla de Sotomayor. Es decir, se habla de personas que están detrás de los libros, no empresas detrás de los libros, sino personas detrás de los libros. Y algo también muy importante que mencionó Manuel, que son lectores, ¿no? Que eso no es actualmente, lamentablemente, no se da al 100%. Eso para mí es una realidad. Ahora, entonces, si nos referimos en el caso de editoriales que son reconocidas porque hay personas detrás, que tienen editores con nombre propio, que son lectores, en ese caso, creo que el escritor latinoamericano, si hablamos de los latinoamericanos, sí tiene un interés por ver, es decir, si me acepta ese editorial, me acepta ese editor, me acepta ese lector, ¿no? que tiene un juicio y que además tiene el interés por difundir ese texto. O sea, es una suerte de reconocimiento a lo que escribe. Yo creo que ese camino me parece válido. Ahora, también los escritores latinoamericanos que podrían publicar esos editores, pues vamos a tener al que recién comienza, que podría significar una apuesta de parte de editores, como pasa con mis cuentos, con Páginas de Espuma, como pasa también, bueno, ya que mencioné Herralde, o también con pretextos. Se me ocurre el caso de un peruano de mi edad, Martín Rodríguez Gaona, ¿no? Claro, es un poeta joven
me parece también muy bueno, y que bueno, es decir, que son apuestas, ¿no? son riesgos que se corren, que hay otras editoriales que, como empresas que van a correr, que no les interesa hacerlo, pero tienen su línea. Bueno, por último, es la dirección de ellos. Y luego tenemos, por otro lado, a escritores que ya tienen un reconocimiento en América Latina, en su país y en América Latina, de repente quizá entre poetas. Digo el caso de poetas porque se mencionó a Watanabe, para nosotros, en el caso de los peruanos y otros latinoamericanos que conocíamos ya a Watanabe, publicar en pretextos es una suerte de una confirmación a lo que ya era un secreto a voces, la calidad extraordinaria de Watanabe, José Watanabe. Bueno, de Montejo. Entonces, en ese caso, pues la publicación de Watanabe, Montejo o Eduardo Chirinos, hablo de otro peruano, que también ya en Perú lo conocíamos bastante bien como poeta, bueno, es una suerte de gratificación, que bueno, está bien, se hace justicia con determinados autores. Entonces, fíjate que hay dos circunstancias. Ahora, también una cosa es hablar de publicar poetas y otra cosa publicar narradores. En el caso de la poesía, en cuestiones comerciales, desde el lado del poeta, la cosa es, el poeta creo que no está pensando a ver cuánto voy a ganar, si voy a tener miles de lectores, si me gano un europeo. Creo que el poeta no se lo cuestiona, bueno, al menos eso creo, eso espero. En el caso del narrador la cosa cambia un poco porque la novela, el cuento, inevitablemente, pues ya desde la historia del género, viene ya de una larga tradición vinculada a lo comercial. O sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces no se puede negar que eso se da así. Pero y es allí donde se entra y se cruzan los límites de lo que tú decías, de repente del lado del escritor, hasta qué punto cede a lo que tú utilizaste el término de colonización o no, o independencia. Bueno, son líneas bastante frágiles, que yo creo que a veces sí se cruzan. Habrá escritores que la cruzarán, bueno, que son opciones. Habrá escritores, yo estoy seguro que con todo respeto dirán, bueno, yo lo que quiero es vender libros, tener muchos lectores, ganar mucho dinero. Si lo tiene así claro, va bien. Y si tiene una editorial que va por esa misma línea, va perfecto. Habrá otros que no. Habrá otros que ni pensarán si publican su libro de cuentos o su novela, si tendrán o no muchos lectores. Se satisfacen con tener el libro a la mano, primero, y saber que al menos ha habido uno que ha tenido confianza en lo que ha hecho, que es el editor, esa relación humana, que para mí es muy importante. Y luego que tendrás 1, 2, 3 lectores, bueno, luego ya no quieres contar, sino simplemente es esa satisfacción de que el libro va a seguir su ruta, digámoslo, ya está. O sea, ahí, como te estoy planteándote, creo yo que hay una gama de anhelos o de intereses también de parte de escritores como de editores, ¿no? Bueno, eso por una parte. A ver, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El publicar con una editorial también trae a cierto tipo de lectores, ¿no? Hay digamos, un catálogo de lectores o un grupo de lectores que sigue pretextos, que confía en el criterio de pretextos y entonces busca los libros de pretextos, ¿no? Anagrama, yo sé que sucede, ¿no? Me lo han dicho, ¿no? Yo llegué a tu libro porque vi que estaba en Anagrama y confío en Herralde y entonces lo cogí. Ahora bien, creo que desde el punto de vista del escritor, esto está un poco más allá del trabajo del escritor, ¿no? Todas estas cuestiones de dónde y cómo y qué hago. Una vez, hace varios años, un editor que estaba leyendo un manuscrito mío, no diré quién, me dijo, me gusta, pero te advierto que hay mucha competencia. Y yo pensé, pero no hay competencia. No existe la competencia. O si existe la competencia es conmigo mismo, ¿no? O sea, lo único que yo tengo que hacer es escribir mi mejor libro, ¿no? ¿Contra quién estoy compitiendo? Me preguntaba yo, obviamente no se lo dije, me quedé callado, pero no entendía cómo o por qué este señor miraba el asunto literario como algo absolutamente comercial, ¿no? Reducido a un producto. Y no es así. Yo confío plenamente, y esto va en un lema de Manolo, sigue un lema de Manolo, lo parafrasearé, que si uno tiene la paciencia, ¿no? Y aquí está la clave, que no siempre la tenemos, pero si uno tiene la paciencia
todo libro encuentra su casa correcta. Todo manuscrito llegará a estar en el lugar que le corresponde, ¿no? Si uno tiene la paciencia suficiente para esperar a que eso suceda, ya sea nacional, ¿no? en términos de nuestros países, o en España o en Colombia, ¿no? Que yo también he publicado en Colombia, da igual, ¿no? Yo, en mi caso personal, el irme de Alfaguara, entre comillas irme, ¿no? Lo hice por dos razones. Una, buscando cierto tipo de lector que Alfaguara no me estaba dando, ¿no? Es otro tipo de comprador de libros, digamos, en Alfaguara. Y dos, cierto tipo de libro. Y Manolo será testigo que nuestra relación antecede a nuestras publicaciones. O sea, yo ya sabía, yo tenía bien visto pretextos, como el tipo de libro que yo quería hacer, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Yo no encontraba ese tipo de libro en Guatemala. Si lo hubiera encontrado, probablemente no estaríamos acá, ¿no? El tipo de libro que yo ansiaba como escritor, únicamente lo hacía pretextos. Eso es todo, ¿ya? Más allá de eso, no sé de esto de colonización, independencia, y ya me suenan a palabras un poco abstractas. Yo estoy muy contento publicando con los manuales, espero que ellos también, y pues ahí va la cosa, ¿no? No lo va a decir, será discreto, más que yo. Entonces no sé, José, pero creo que lo que uno tiene que hacer como escritor es encerrarse y escribir. Punto. Escribir lo mejor que puede, el mejor libro que puede, y ya. Ese libro buscará su camino. O no, pero entonces ese es otro camino, ¿no? Y ya. Yo, como la parte de la pregunta que me atañe más es la de la colonización. Yo creo que sí que hay una colonización puramente económica. No creo que haya una colonización, por ejemplo, estética, ni de imposición de estilemas, para nada. Lo creo honradamente. Te diría que incluso, o sea, de España respecto a América Latina, yo te diría que incluso a la inversa. Es decir, el editor industrial que no se atiene a razones literarias para determinar si un libro es válido o no es válido, sino a razones extraliterarias, por regla general está utilizando a América como una añagaza. Tienes el caso de tu país. Es indiscutible que Cuba ha sido un país poderoso en lo que a la literatura respecta, tanto en su poesía como en su narrativa, incluso en el campo del ensayismo, pese a las limitaciones históricas que se han podido imponer en un momento determinado. A mí me llamó soberanamente la atención, incluso me llevó a indignar y a indisponer con mis colegas en los años 90, mediados de los 90, que cada 2x3 están descubriendo al mejor escritor cubano de la década. Pero era cada 2x3. Yo digo, ¿cómo es posible? Que además un mismo editor decía, este es el mejor escritor de la década, y a los 6 meses publicaba otro cubano y decía que era el mejor de la década. Es decir, había una contradicción en sus términos. Entonces, claro, a mí lo que me resulta espantoso es que casi se esté publicando al americano como algo, en este caso, ¿entiendes?, como un objeto de estimulación exactamente, como un exotismo. Yo creo que no, yo creo que la literatura comprende literatura aquí y allá, y la gente que estamos en ello y que tenemos esto, yo creo que tratamos dentro de nuestras limitaciones ser rigurosos en el criterio de selección que aplicamos. A lo único que apelamos es que sea buena literatura, y nos da igual que sea incluso, yo creo que hay buena literatura local, ¿entiendes? Y no tiene por qué haber una literatura, claro que sí que es cierto, José, que hay una literatura intercambiable, porque se hace también según los parámetros con determinadas modas, porque si no, y eso ocurre, pero eso ya es como una especie de
escritor colonizado íntimamente, pero no en América, sino también en Europa. Y a mí me llegan muchísimos libros, como es, por ejemplo, Enrique Vilamatas, un escritor nuestro, querido amigo y tal. Enrique Vilamatas era un señor que hasta hace escasamente un lustro vendía como máximo 3.000 ejemplares de sus libros. Aparte, esto dicho por el propio Enrique. Ahora se ha convertido en el acontecimiento literario. Y ahora, desde que se convierte en un acontecimiento literario, nos llegan 27.000 Enriquitos Vilas-Matas, imitando pues, más o menos la fórmula metaliteraria y tal. Entonces yo creo que lo de la colonización es una cosa también individual, personal y quizá también una ingenuidad. El escritor a lo mejor comprende esto bisoño, no puesto, pero yo creo, honradamente, salvo, claro, estas operaciones, como ustedes creo que te están escribiendo, escríbame usted esta novela, porque esta novela es la que se va a vender. Y aparte yo he dicho muchas veces como que vivimos una etapa perversa, y con eso cierro, en el que la sociología precede a la verdad. Entonces están los sociólogos diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que escribir, porque esto es lo que se vende. Y nosotros precisamente no estamos por esa labor, estamos por todo lo contrario. Es decir, disfrutemos con lo que hay y tratemos de aplicar un criterio de excelencia, darle a nuestros lectores lo mejor que entendemos nosotros de lo que hay. Es decir, porque nuestro trabajo pasa indefectiblemente por la sanción de los lectores. Y ya está bien de darle gato por liebre al lector, ya está bien de engañarle. Eduardo, pienso que saliste a favor porque bueno, buscabas otro tipo de lector y el tipo de libro que te gustaba. Me imagino también que buscabas otro tipo de relación quizás con el editor. Sí. Puedes abundar en ese... Sí, absolutamente. No era una máxima de Nietzsche. Sé amigo de tus autores, ¿no? Es otra cosa, completamente, ¿no? Cuando hay una relación íntima con tu editor. Todo se vuelve bondad, ¿no? Y hay un intercambio que surge desde la confianza, ¿no? En donde fluye la cosa, no sé cómo más decirlo. He tenido varias experiencias con varios editores y en ningún caso, y esto lo he dicho anteriormente, o sea que no estoy revelando ningún secreto, en ningún caso me he sentido tan cómodo como con Pretextos, ¿no? Siento que nos entendemos de alguna manera, ¿no? Ellos entienden lo que yo estoy haciendo, yo entiendo lo que ellos están publicando, entonces ahí vamos, ¿no? Creo que un ejemplo de esto, para quitarme yo ya de tantos ejemplos, es Darío Jaramillo, un autor también de Pretextos. Estuvimos con él la semana pasada y le pregunté, Darío, ¿cuándo sale tu próximo libro? ¿Qué hay? No tengo ni nota. Yo le doy todo a Manuel y Manuel y ellos simplemente me mandan el libro. Es una confianza ciega, literalmente. Darío no se involucra ni en el proceso. De repente, no, me dice, cuando recibo las galedadas de Manuel, ahí sé que va a salir un libro mío. Entonces es una cosa que trasciende primero el comercio, ¿no? El vender o no, el presentar o no en los medios, en los periódicos, trasciende todo eso y se vuelve casi una aventura, ¿no? Pero vamos juntos, ¿no? Subamos juntos esa montaña. Entonces se vuelve un viaje absolutamente fantástico entre amigos, ¿no? A ver, bueno, al parecer, a ver si me dijo. Lo que pasa es que creo que tu pregunta fue bastante puntual con lo de Eduardo y... ¿Tienes una relación particular con tu editor o te sientes más bien distanciado? No, en mi caso... ¿Tienes una relación de escritor a editor o escritor a editorial, por ejemplo? No, mira, lo que pasa es que yo tengo desde cuando comencé, cuando mi interés tan cercano con la literatura, también una labor editorial. Yo empecé, cuando empecé, yo empecé estudiando ingeniería, escuelas locas, abandoné la ingeniería, pasé a literatura y paralela a mi labor de escritor, empezando como escribiendo cuentos, también empecé una labor editorial, publicando primero una revista y luego me vinculé
tuve un gran profesor llamado Ricardo Silva Santisteban, que es traductor, editor, poeta, muy buen amigo, quien a su vez seguía la tradición de otro notable poeta, Javier Sologuren, quien también fue editor en la década del 60, publicaba unos libritos, una colección, El Timonel, unas ediciones bellísimas, que además él se había comprado una imprenta de estas para hacer tarjetas de invitación a matrimonios, y tenía una casa a las afueras de Lima, y él mismo hacía las ediciones, o sea, era el editor y el imprentero a su vez, y además recibía a los jóvenes poetas de la década del 60, como Antonio Cisneros, Luis Hernández, muchos otros importantes, ahora, o en ese momento también, quienes iban con sus remas de papel, el manuscrito y todo, para que le impriman los poemarios allí, en unas ediciones caseras, manuales, artesanales, bellísimas, y que se repartían, ¿no? Sologuren tuvo, digamos, discípulos como poeta y muy amigo también de Ricardo Silva Santisteban, y a su vez fue mi profesor, y con él aprendí estas labores editoriales, que yo también en algún momento emprendí una editorial artesanal, que era muy divertido hacerlo con mi esposa que me acompaña aquí, porque me acuerdo del primer libro que sacamos, fue un libro de cuentos de Iván Tais, que se llama La fotografía de Frances Farmer, y era muy divertido porque era muy casero, además teníamos que abaratar costos al máximo, nosotros mismos hacíamos la compaginación con este mismo escritor, que poníamos las páginas alrededor de nuestra mesa y nos poníamos de acuerdo ahí para encontrar, dando vueltas a la mesa y armando libro por libro. Y la verdad tengo estos recuerdos como los mejores en mi etapa de editor, esa relación que tenía con quienes yo publicaba. Publicaba principalmente jóvenes narradores y poetas de los años 90. Luego, por cuestiones del gobierno, que las leyes, nuevas leyes, etc., todo esto se tuvo que cortar, lamentablemente. Bueno, luego viajé a Corea, etc. Entonces, por eso siempre he tenido un interés por aproximarme al editor, o sea, por esa confianza que tiene que haber con un editor, porque de verdad, si el editor, si tú te das cuenta que al editor no le gusta lo que tú escribes, simplemente eso no va a funcionar, o sea, eso no va a funcionar, no te vas a sentir cómodo. Yo he tratado de hacerlo, he tratado de vincularme, como te digo, como escritor, con mis editores, y cuando yo, bueno, hasta ahora que vivo en Burdeos, sacamos entre una plaqueta también pequeña siguiendo esos viejos modelos, que se llama una colección Underwood, por homenaje a Martín Adamo, otro poeta peruano muy bueno, y eso, vincularnos con los escritores. Y es un poco, yo lo veo como editor siempre me ha gustado publicar a los más jóvenes, un poco para impulsar la difusión de ellos en mi país, y es lo que yo también espero. Bueno, yo he publicado 3 libros de cuentos, afortunadamente he tenido esa relación muy cercana con mis editores, bueno, con mi editor, el primero fui yo, el de Estados Unidos editorial, el segundo, pues yo me digo mío mismo. A veces, como en esa relación de editor, ya cuando me pongo en plano de escritor ya no me digo tan mismo. Y bueno, en los otros 2 libros sí, una persona que ya no trabaja en esa editorial y tenemos una amistad enorme. Bueno, con esta primera novela que publico en España he tenido también mucha suerte porque la editora, el libro salió en Bruguera, pero la editora es Ana María Moix, que es una editora muy querida por todos, y que a mí la primera vez que la fui a conocer, luego hubo un evento, una cosa así, que me invitaron, fui, y nadie hablaba de Bruguera, todo el mundo decía Ana María Moix, claro, porque está o sea, que ella era el sello. Entonces, esa relación me dio satisfacción, me dio seguridad, fíjate, como escritor me dio seguridad, no saber que había, lo que mencionaba hace un momento, que había un ser humano, que había alguien detrás, ¿no? Porque yo conocía a Ana María Moix como escritora, pero no como editora, no la conocía en ese plano, ¿verdad? Y luego, pues bien, que con ella nos hemos llevado de una manera estupenda, y bueno, entonces mi libro realmente tiene muy poco tiempo, entonces ya de aquí, o sea, digamos que recién es que estoy un poco conociendo por dentro el mercado, cómo funcionan las cosas editoriales, el mercado, la crítica y todo en España. Es una cosa que siempre he visto de fuera, ahora poco que estoy conociendo ya desde dentro. Pero lo que dijo Eduardo es indudable, las cosas funcionan mejor cuando tienes una buena relación, un intercambio. Es decir, que primero que cuando te puedes comunicar directamente con tu editor y no que tienes que pasar por una secretaria, que creo que sería lo peor. Una breve anécdota, yo cuando regresé de Corea, volví a Lima con un libro de cuentos, dije, bueno, ¿a dónde envío? No sé, bueno, llamé a Alfaguara,
me recibe una secretaria y me dice, bueno, ahora vamos a pasar con la editora, pero a ver, lo voy a pasar con esta línea. No voy a decir el nombre de esta editora, porque me responde y me dice, ¿y por qué hablas por esta línea? Esta línea solamente es para mis hijas y mi madre. Entonces que me dejó frío y después me trató muy mal, no me conocía, ni siquiera le dije quién era, ya me estaba tratando mal, no había leído nada. O sea, ni siquiera sabía, ni le llegué a dar mi nombre, ni qué había escrito, y me llegó simplemente y me dijo, bueno, nosotros somos los que llamamos a los escritores. Muchas gracias, cualquier otro mensaje es suficiente con la secretaria. Pic, ¿no? Adiós, prima. Nada, entonces, te das cuenta, sí, pero ni siquiera, yo la podría tener en una mesa y no me va, y ella ni siquiera sabe que eso me pasó conmigo porque ni siquiera me dio tiempo de decirle ni hola, ni mi nombre es tal, ni nada. Entonces son relaciones así, que se dan con algunos y como te digo, con otros. No, en el caso de que mencioné a Ricardo Silva Santisteban, él hasta ahora sigue sacando ediciones. Su caso es muy curioso porque él ni siquiera quiere vender los libros. Tiene la suerte que sus libros están financiados por la Universidad Católica de Lima, que ojalá que el rector no se dé cuenta de lo que está pasando, porque es un amor así de que quiere editar libros y es más, ni siquiera, para que veas cómo es tan magnético, ni siquiera le gusta el código de barra. Dice que queda muy mal en las portadas, esas barritas negras, no le gusta. Que se ha peleado con los distribuidores porque él quiere que los libros sean objetos bellos y que lleguen hacia los lectores. Y regala libros y es una maravilla. Pero son libros que te da gusto. Le ha ayudado mucho también en la difusión. Para autores peruanos y también para autores en otras lenguas que encarga traducciones. Ese modelo de editor a mí siempre me ha gustado, y yo como editor y como escritor, con el cual por supuesto es el editor ideal, sin duda. Bueno, primero decir que Ana María Moix realmente también como colega, entre colegas, es una magnífica persona, una maravillosa persona, muy honesta y con la que a veces entre editores hay sus más y sus menos, y ella es de las pocas con las que puedes establecer una relación muy fluida. Aparte de eso, se me ocurría que, con respecto a la pregunta anterior de la colonización, yo creo que el editor español sí que se debería dejar colonizar por la literatura hispanoamericana. En concreto, se me ocurre en un género muy específico como es el del cuento. Es un género que en España no tiene la apreciación que merece. Y sin embargo en Hispanoamérica es un género que está en el lugar que le corresponde. Y de ahí que la talla literaria de los escritores hispanoamericanos en el género del cuento de 50.000 vueltas a la de los españoles. Y eso se nota muy claramente en los premios internacionales que se convocan, o que de textos incluso convoca y sigue convocando, a los que concurren autores hispanoamericanos. La diferencia es abismal. Enseguida se reconoce. Es bien cierto que a veces es muy recurrente cuando se trata de determinados temas, pero la calidad literaria es magnífica, y creo que en ese sentido habría, por ejemplo, que creo que se me ha ocurrido, pero seguro que hay más, tendríamos que dejarnos contagiar o colonizar, como lo quieras llamar, por América. Esto, colonizados o no, creo que lo que hay, después de lo que acaba de relatar Ricardo, en la edición es, en vez de mucha competencia, mucha incompetencia. Y yo creo que la hay acá y allá, es decir, en las dos partes, en las dos orillas. Y yo creo que el editor, por lo menos los editores que nosotros somos, siempre establecemos un pacto de amistad. Primero, con la literatura, que es lo que tenemos que juzgar. Que además pasa indefectiblemente por otro pacto de amistad, con el lector, al que hay que saber preservar de la mala literatura, cuando hemos aplicado un criterio de excelencia. Y, desde luego, eso pasa ineludiblemente por el pacto de amistad y de confianza, como decía Ricardo también, con nuestros autores. Es decir, y un pacto de amistad impone unas leyes. Es decir,
la amistad se confunde con el amiguismo. Es decir, yo tengo muy buenos amigos, gente muy querida, que escribe, pero que yo no he podido nunca publicarles porque no me gustó lo que escribían. Y en cambio me ha llegado mucha gente exenta, a la que yo no conocía, y les he publicado porque me gustaba lo que escribían. Incluso, voy a ir más lejos, he publicado libros de personas que me parecían pocos, pero unos verdaderos canallas en su vida personal, incluso política, etc. Pero había algo, una ley que se imponía a esos prejuicios, que era la de la literatura. Y lo digo sin ningún tipo sin ambajes y desde luego sin ningún tipo de prejuicio. Yo creo que este triple pacto de amistad que nos obliga a todos, o sea, nos obliga a todas las partes, editores, lectores y autores, pasa indefectiblemente por el amor o no que le tengamos a la literatura. Y aquí no se trata, no hay unilateralidad. Es decir, yo creo que aquí nos tenemos que comprometer todos. Es decir, el escritor dando lo mejor de sí mismos, los editores tratando de hacer la selección con el mejor criterio posible, y ustedes, los lectores, aplicando también ese criterio de excelencia o estableciendo jerarquías, como les decía antes, porque yo creo que detrás de todo lector verdadero se esconde un crítico verdadero y además competente. Y yo, una vez más, apelaría a la conciencia, a la sensatez de todos para a ver si de una nos quitamos de en medio una serie de falsos valores que han estado además actuando como un cáncer, y yo diría que como un coágulo en lo que a la buena circulación de la literatura respecta. Y yo creo que ahí tenemos todos un compromiso, y un compromiso que estamos todavía a tiempo de llevar adelante, porque si no, creo que ese buen estado de la literatura en español al que me refería puede peligrar. Bueno, yo una pregunta. Siguiendo esta relación tan familiar entre escritor y editorial, y conociendo un poco la puesta de pretexto de descubrir estos escritores desconocidos y que el día de mañana puede cambiar de editorial por temas de mercado, una mejor propuesta. ¿Cómo es, digamos, dentro de esta bandera un poco de lucha, de pretexto, un poco desmotivante sentir que se le van ciertos escritores? Y por el otro lado de la carta también, ¿cómo es la sensación de en determinado momento no tener que ya publicar un escritor? ¿No tener que publicar? Tener que decir que no a un escritor en su publicación. Ya. Digamos las dos caras. ¿Me la pongo la Sí, claro. Bueno, después me voy a formular la primera parte de la pregunta, voy a empezar a contestar por la segunda. Es decir, el editor, por desgracia, tiene que decir más veces que no, que sí. O sea, yo simplemente te puedo dar el dato de que yo recibo 150 mecanoscritos mensuales. Yo no puedo publicar los 150, por muy buenos que ahí se establece también una criba, ¿no? O sea, hay entonces, claro, tú tienes que decir a mucha más gente que no, que sí. Ahora, lo que hay que tratar para, digamos, bajar el tono de la tensión que eso provoca siempre en los dos lados, y seguramente, claro, la herida es mayor para el recipiendario de la negativa, ¿no? Que es el autor. Yo por lo menos le he tratado siempre de ser muy atento, muy amable, porque sé que además cualquier persona que me haya confiado algo, por malo que sea lo que me ha confiado, sé que ha sido escrito desde la sinceridad, y sé que y además es producto de su estricta intimidad, y que ha tenido que ejercer una violencia suficiente para hacerme a mí dador de eso, para hacerme a mí, para hacerme a mí receptor de eso, perdón. Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay que ser muy delicados
comprendes, y hay que saber dirigirte. Yo lo he intentado siempre. Creo que mi experiencia después de bastantes años a este respecto ha sido positiva, es decir, nadie, sí he recibido amenazas, la gente se ha enfadado, pero puedo decir con franqueza que muy poca proporción, y más de las veces he recibido agradecimiento por mi sinceridad y por el modo con la que me he dirigido a esos señores que me merecían todo mi respeto, al margen de que no me hubiera gustado el libro que me habían confiado. No sé si contesto a la segunda parte. Y la primera parte, perdona. Preguntaba si era desmotivante dentro del proyecto de Pretexto de descubrir algunos talentos. El hecho de que el día de mañana cambiara de editorial. Mira, pues, hombre, siempre duele, en principio. Pero yo como estoy acostumbrado, ¿entiendes? Yo no, al fin, ya postre se acaba esto, acaba endureciéndose, pues cada vez me afecta menos. Y además, hay un lenitivo para eso estupendo, que siempre hay alguien que está a la espera y que también merece la pena, comprendes, esto, sacar de su anonimato. Y yo te puedo confesar, y no estoy haciendo literatura, que para mí, si hay algo que verdaderamente me satisface profundamente, es descubrir a alguien exento, alguien que me llega, comprendes, sin mediación previa. Cuando me ha llegado uno, nosotros hemos publicado bastantes originales que no han tenido ningún padrinazgo. Es decir, gente que motu propio, comprendes, nos habían mandado su librito, nos gustó y lo publicamos. Y te puedo decir que en nuestro catálogo hay una buena proporción de esos casos. Y a mí, desde luego, es lo que más placer me produce. Es decir, por supuesto, me honraría mucho ser el editor, ¿qué te voy a decir yo?, de la poesía completa de César Vallejo, para mí uno de los grandes poetas de nuestra lengua, pero quizá, habida cuenta que ya sabemos que está sancionado Vallejo, a mí quizá me produce mucho más placer, mucha más satisfacción profesional descubrir a alguien. Es decir, descubrir, y no quiero con ello ser pretencioso, o tratar de favorecer el César Vallejo del futuro, porque yo creo que esa también es la misión del editor. Entonces, la defensa de la literatura pasa por la defensa también, por el descubrimiento de los valores. Y entonces, claro, ese dolor que te produce a veces, comprendes, digamos, la deslealtad, pues lo compensas por ahí. Es que hay muchísimo campo. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno tiene mucha ansiedad por publicar un autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una traducción de un autor al que quiere, y llega, y entonces le han dicho, por ejemplo, como nos ha ocurrido muchas veces, pues mire, hace escasamente un mes lo hemos vendido a un colega suyo. Uno, entonces, bueno, pues al principio se siente así mal, después se resigna y dice, bueno, por lo menos, ojalá lo hagan bien, si lo hacen bien, fenomenal, porque aquí se trata, comprendes, de que cada uno nos repartamos, comprendes, el trabajo y tratemos de aportar lo mejor. Después, claro, cuando llega la traducción, como ha sido el caso, una experiencia de Manuel, ¿no?, de un libro aparte que le había ponderado mucho, llega la traducción a tus manos, un libro del italiano, y es una traducción pedestre, ¿entiendes? O sea, que ha destrozado al autor, entonces te rebelas y te enfadas y incluso te diría que te enardece. Yo le dije a Manuel, directamente a la librería devolver esa porquería. Es por lo que yo decía, que por ahí pasa nuestro pacto de amistad y también del lector.